Si es después de la Pascua, entonces no es el Cordero de Dios. O en la Pascua. Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. Ok, ahí está. La institución de la cena del Cordero de Pascua está arraigada, está cimentada, su comienzo está aquí en Éxodo 12. Cualquiera que quiera referirse a la Pascua, va a tener, al origen de la Pascua, va a tener que ir a Éxodo 12. Ahora, algo bien interesante, hermanos, que yo he notado estos días, estamos viendo una serie, ¿verdad?, acerca de las plagas que han caído en Egipto. Había una parte de la Biblia que yo no la había, honestamente yo no la había entendido, porque en español no, la traducción en español no la dice como dice la traducción en inglés. Y quiero que vamos conmigo a leer esta parte que está en Éxodo 8, 26. Después de ciertas plagas que han acontecido, este faraón, ¿verdad?, dice, sí vayan, luego no vayan, están en un tira y jala. Entonces, acá en Éxodo 8, 26, después me parece de la plaga de las moscas, dice, después de la plaga de las moscas, dice, en el 24, 8, 24, dice, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. La palabra corromper significa cuando algo pierde su estado natural, su estado normal, y se convierte en algo más para lo que fue creado. En este caso, cuando dice que la tierra fue corrompida, está diciendo que la tierra a causa de las moscas como que toma otra forma, como que su estado original deja de ser. La tierra Dios la creó para que el hombre disfrutara de ella y el hombre la labrara. Pero al estar infestado de tantas moscas, ya la tierra tiene otro significado, por eso dice que la tierra fue corrompida. Ahora, en el 25 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Ahora, esa parte, así cuando lo leemos en español, yo no entiendo realmente lo que dice allí. Dice vuestro. ¿Mande? Dice vuestro, ¿qué dice vuestro? ¿De nosotros o de ustedes? Ok, bueno, dice, de ustedes, vuestro es de ustedes. Oh, ok. Pero cuando se lee así no se entiende. Bueno, por lo menos yo lo entiendo, porque dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, esto es en la plaga de las moscas, ok, y les dice, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Realmente no entiendo lo que le está diciendo. Ahora mira lo que dice el 26. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Okay. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Bueno, claramente, yo no entiendo lo que dice acá, y les voy a dar entendimiento, no sé si usted lo entiende. Claramente lo que Moisés está diciendo es que cuando ellos van a ir fuera de Egipto, van a ofrecer sacrificios. Los sacrificios, aunque no había una ley de cómo debían de hacerse, ya se tenía un entendimiento por la tradición oral que ellos habían recibido. ¿Se acuerdan que quién fue el primero que hizo un sacrificio a Dios? A Dios, ¿no? No. Génesis 4. Y Abel trajo de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo. Okay. Entonces, se entiende, aunque la Biblia no dice, pero se entiende que ya los seres humanos, los hombres justos, los hombres piadosos, ya tienen este mandamiento de parte de Dios de ofrecer un sacrificio, y usualmente, cuando son animales, siempre, no usual, sino siempre,
cuando son animales limpios, ya sea un cordero o un cabro, un cabrito. Ahora, esta es la parte que le dije que yo recién lo entendí. Porque para los egipcios no podían matar un cordero o un ram, un goat, una cabra, no podían matar. Dice que eso era algo abominable para ellos. Era algo muy, muy sagrado. Porque ellos tenían la imagen ellos veneraban al toro, al becerro, lo veneraban por muchas cosas. Para empezar, el toro tiene fuerza, es grande. El toro es impotente, se pone como un animal muy fuerte. Los becerros, no solamente los becerros tienen la capacidad de producirse, de dar una más cría, sino que también le quitan la lana y la lana ellos los cubren, los protegen. Entonces esos animales son como muy sagrados para ellos. Entonces cuando Moisés dice, si ofrecemos aquí, nos apedrearán, dice. Porque los egipcios no soportan, es algo abominable para ellos que ellos vayan a ver a alguien que está matando o sacrificando un animal, un cordero en este caso. Les voy a decir como dice en inglés. Miren, en inglés dice lo siguiente. And Moses said, "It cannot be so, for we shall sacrifice the abomination of the Egyptians to the Lord our God. Now, if we kill those things which the Egyptian worship in their presence, they will stone us." ¿Ves? Como dice en inglés. Que si matan lo que ellos veneran o lo que ellos adoran, los egipcios iban a apedrear a los israelitas. Entonces, Moisés está explicando que no va a ser algo correcto sacrificar lo que los egipcios adoran en su presencia. Porque los egipcios tienen a esos animales los veneran, les dan veneración. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque mire, justamente de lo que estamos hablando es de la Pascua. Y la Pascua se tiene que tomar un cordero, lo cual los egipcios veneran porque hay un Dios que es representado por un becerro o por un toro, que es igual, son de la misma tipo de ganado bovino. Entonces, cuando Dios le ordena a ellos que tomen un cordero, ya dimos por sentado que eso es algo abominable para los egipcios. Pero ya estamos en la 10ª plaga, la última plaga. Y Dios le dice que lo tomen y que van a hacer un ritual con la sangre. Eso es lo que van a hacer, un ritual. Van a tomar la sangre, lo van a poner en un lebrillo o en un barro, en una olla, en una vasija. Y van a tomar la sangre y la van a poner en los postes de la casa. Dice, en la casa en la cual se ha de comer la Pascua. Mientras los egipcios están preparándose para dormir, para descansar, los israelitas han tomado el cordero, lo han sacrificado, entonces toman la sangre y hacen una especie de un rito, marcan las paredes, y luego las puertas, y luego ellos están dentro de la casa y luego ellos van a comer al cordero. Okay. Ahora, vamos a ir lo que dice el Señor Jesús allá en Lucas 22:15. Lucas 22:15. Voy a abreviar para Lucas, vamos a poner LC. Lucas 22:15. Este es el Señor Jesús hablando. Dice, voy a tomar el verso 7, okay, del 15, del 22. Dice, llegó el día de los panes sin levadura. El día de los panes sin levadura es una fiesta también que comienza con la Pascua. Okay, estas dos fiestas van juntas.
Sí, la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. Cuando comienza, en la primera semana, cuando comienza los panes sin levadura, comienza la Pascua. Los panes sin levadura anteceden o comienzan el comienzo de la semana para la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Es de lo mismo que estamos hablando. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Por eso es bien importante entender que lo que el Señor Jesús comió es la Pascua. Es importante entenderlo, porque si no entendemos, porque de aquí sale la institución de la Cena del Señor. De aquí es que sale. Por eso el miércoles no llegaron, pero hablamos un poco acerca de eso. Es necesario entender qué significa o qué es y también cómo se debe de hacer, para no caer en el error que en lo que hoy día mucha gente cae. Nosotros, dije la semana pasada, no hemos practicado la Pascua o la Cena del Señor todavía, aunque yo estoy de acuerdo con el hermano, ¿verdad? Que dice que cada vez que nos congregamos y tenemos nuestro momento de comunión es como que fuese una cena, pero no es la Cena de la Pascua. La Cena de la Pascua tiene un fundamento bíblico y es un estatuto que se debe de hacer. Ahora, hay mucha controversia en que si lo debemos de hacer los cristianos, no lo debemos de hacer, no somos judíos, es para los judíos, pero hay algo que se practica hoy en día en las iglesias cristianas que ellos le llaman la Cena del Señor. Pero si la Cena del Señor se practica hoy en día, la pregunta es, ¿por qué no se hace como está escrito en la Biblia la Cena del Señor? Porque si decimos que es la Cena del Señor, entonces, si no está como está en la Biblia, entonces no es la Cena del Señor. Es un invento que vino con el papado, con la iglesia romana. Ellos fueron los que inventaron eso. Pero la Cena del Señor tiene su origen es bíblico, es muy bíblico y es lo que celebró Jesús. Miren lo que dice: y prepararnos la Pascua para que la comamos. Jesús. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Ahora, hay que notar algo aquí. Los hombres, hermano, no cargan el agua. ¿Mande? ¿En cuál estás? Estoy en Lucas 22. Oh, 22, ¿qué? Del 7 en adelante. Oh, ok. Los hombres, hermano, en la cultura judía o anteriormente, incluso creo hasta estos días, los hombres no cargan el agua. Los que cargan el agua son las mujeres. Las mujeres son las que van al cántaro. Con el cántaro al pozo. ¿Quién estaba en Juan 4? La mujer samaritana, una mujer. ¿Quiénes eran los que iban a dar de beber a las ovejas? En el caso de Jetro, las mujeres. ¿Quién era aquella a la que el siervo de Abraham dijo: aquella que me dé de beber y baje su cántaro y dé para todos mis animales? Las mujeres. Las mujeres eran los que llevaban el agua. Pero ¿por qué aquí nos habla que hay un hombre que va a llevar el agua? Bien, les voy a decir por qué. Porque hay un grupo de varones que se apartaron, se salieron de Jerusalén, porque no querían nada que ver con el templo. ¿Okay? Esa comunidad se llama la comunidad de los esenios. Los esenios creen que la mujer contamina al hombre. ¿Okay? Entonces ellos, como se quieren mantener muy puros para Dios, ellos se apartaron. Y ellos no, estamos hablando del contexto de Jesucristo. Entonces, esta comunidad no tiene mujeres, por lo tanto, ellos son los que van a recoger su agua y lo que hacen todos sus quehaceres. Ahora, por eso se cree que la Pascua es celebrada en el barrio de los esenios, por este dato histórico que tenemos. Entonces, dice que cuando miran a este hombre con un cántaro, dice, de agua, seguirle y síguenlo hasta donde entra. Y dice al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ahora, aquí no dice si anteriormente había habido una conversación con ellos, no dice nada. Lo que se sabe históricamente es que cuando se celebraba la Pascua, acuérdense,
3 veces al año se tiene que presentar cada varón. ¿Okay? Y eso es en la fiesta de la Pascua, fiesta panes sin levadura. Entonces, 2 de esas fiestas ellos tienen que venir. Entonces, en Jerusalén y sus alrededores, todas las familias abrían las puertas para que cualquiera llegara y comiese, entrase a comer la Pascua. Ese era un mandamiento. Tenía que alojar, tenías que darle abrigo, tenías que darle comida a aquella persona que llegara a comer la Pascua. Entonces, no es raro que cuando Jesús dice, ¿dónde quieres? El padre de familia diga, aquí dice, entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Estamos en el contexto de la Pascua. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Entiendan hermanos que todo esto tiene una preparación. Los panes, el cordero, todo tiene una preparación. No solamente es, por eso yo digo, no es como hoy en día la mal llamada cena del Señor, que lo hacen con un vasito pequeñito y un pedazo de harina y eso es la cena del Señor. Esa no es la cena del Señor. Hoy en día así lo toman y así lo enseñan, pero esa no es la cena del Señor. La cena del Señor tiene todo un ritual, tiene toda una enseñanza y tiene toda una preparación que tiene que llevar a cabo. Para empezar, cuando hay cena del Señor, se limpia toda la casa de levadura. Toda la casa no puede haber levadura. ¿Por qué? Porque así es el mandamiento. Por eso cuando Jesús toma la copa, no es una copa que es fermentada, no es una copa que tiene alcohol, es un vino nuevo, porque ya no hay levadura en la casa. Incluso ellos se preparan desde 2 semanas anteriormente para que no haya levadura. Entonces dice acá, prepararon la Pascua. 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y los apóstoles. Y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? O sea, Jesús va a comer la Pascua antes que padezca. Pero Jesús es el Cordero Pascual, entonces ¿por qué va a comer la Pascua antes? No tiene sentido. Si Jesús es el Cordero Pascual, si Él es, ¿por qué Jesús se anticipa a comer la Pascua? Bueno, porque hay una ordenanza o hay un tiempo en el que los maestros que enseñan a sus discípulos tienen opción de comerla. Puede ser antes de que se lleve a cabo el día, por motivos de enseñanza o por motivos que están fuera, por cualquier cosa. Ellos lo pueden comer antes con sus discípulos. Entonces, dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, antes que muera? Porque os digo, dice, que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Ahora, no es una copa, son 4 copas las que se utilizan en la cena de Pascua, no son una. Yo tengo hija, dame el librito que está allá. Yo tengo esto se llama el Seder, que es una enseñanza acerca de lo que se hace en la Pascua. Y yo lo voy a pasar por ahí, para que le dé una miradita, así por encima. Hay todo un orden que se hace, y son 4 copas, y las 4 copas están establecidas, están marcadas en la Biblia. Te redimiré, te santificaré, te sacaré, te llevaré conmigo. Son 4 copas las que se utilizan. Entonces, aquí vemos claramente que primeramente toma una copa en el verso 17 y da gracias. Ok. Cuando en el verso 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Está hablando de otra copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. La razón por la que les traigo este pasaje, porque lo que la Biblia dice es que lo que el Señor Jesús tomó fue la cena de Pascua.
Ahora, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. En Primera de Corintios también se nos habla de este acto. Y el apóstol Pablo habla, 1 Corintios 11. Y aquí es el apóstol Pablo hablando. Aquí ya no es el evangelista ni es Jesús, sino es el apóstol Pablo hablando en 1 Corintios 11. Dice el apóstol Pablo en el verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque en la parte de arriba ya les había alabado por lo que habían hecho, estaban haciendo, porque estaba bien. Dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Mire, acá el apóstol Pablo está dando como una advertencia o como un regaño para la iglesia. Porque la manera que ellos estaban celebrando la cena era un desorden. Era un desorden lo que ellos estaban haciendo, por lo que el apóstol Pablo sigue diciendo. Dice, porque al comer, dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre, dice, y otro se embriaga. Entonces, el desorden que la iglesia de Corinto estaba teniendo es que cuando ellos venían, para empezar, no la tomaban como familia, como debería de ser, sino que dice que se adelantaba alguno, dice, y comía hasta saciarse, y el otro dice que se embriagaba, porque hay realmente una situación aquí vergonzosa, porque el vino que ellos estaban ocupando para empezar es un vino que tiene alcohol, porque de esta manera no se embriagara. Mientras que el vino de la cena del Señor es un vino sin alcohol, porque ya no hay levadura, no hay fermentación. O sea, todo eso está limpiado ya. Pero los corintios no lo estaban haciendo de esa manera. Entonces, lo que aquí vemos es que ellos acá tienen una cena. Y una cena, usted y yo lo podemos entender literalmente como que es algo que nos llena y nos sacia. Como era la cena de la Pascua. Pero estas personas dice que estaban teniendo cada uno su cena. Y dice, pues ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Dice, os alabaré, en esto no os alabo. Y entonces el apóstol Pablo se retrae y vaya a tomar la escritura de lo que dijo el Señor. Verso 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Entonces está hablando de la cena de la Pascua que el Señor Jesús había tomado, de la cual había sido partícipe. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Está hablando del pan, el pan sin levadura. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hay gente que toma este verso y dice que como es después de cenar, entonces ya no tiene nada que ver con la cena pascual. Pero Jesús no celebró dos cenas. Jesús celebró la cena pascual, le dijo claramente, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Os digo que yo no la voy a comer más, ni la voy a ver más hasta que no esté en el reino con mi Padre. Entonces dice, después de tomar la copa, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, hay un mandamiento para que la cena del Señor se lleve a cabo. Pero si no se enseña, si no se explica cómo debe de ser, entonces hay un peligro. Porque, por ejemplo, en el verso 27 el apóstol Pablo dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Bueno, si nos referimos a la palabra indignamente, yo creo que ninguno podría decir, bueno, yo soy sin culpa y yo sí lo puedo tomar. Pero el apóstol Pablo no se está refiriendo a eso.
sino que se está refiriendo a que cada uno tenga en sí, que sepa qué es lo que está tomando, porque dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, escuche, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, el tomar la Santa Cena o el tomar la Pascua, lo que quiere decir es que nosotros debemos de saber y debemos de entender que ese es el sacrificio, ese es el precio que el Señor pagó por nuestra libertad, por habernos limpiado de nuestros pecados. Y no debe ser un acto que no se le dé importancia. Esto es como una cena de gala realmente. Esto es como algo que está instituido por el Señor y que para empezar, ¿cómo ellos celebraban la cena? Miren, te voy a dar unos datos. Para empezar, lo celebraban con su vestidura limpia. Lo celebraban después de haber tomado sus baños de purificación, lo que ellos se purificaban con agua limpia. Y lo celebraban como una gran celebración. No es un acto, ¿sabe en qué acto, en qué tiempo se coloca la mal llamada cena del Señor hoy en día en los templos? A lo último. A lo último, eso es. Y ellos dicen que está la cena del Señor. Eso no es la cena del Señor. La cena del Señor es un acto especial. Es un acto que se requiere todo el respeto y toda la reverencia posible. Porque no es algo instituido por ningún hombre. Es algo instituido por el Dios, por el Dios de los ejércitos, el que dijo, yo los voy a sacar. Y su origen tiene que estar en Éxodo. Entonces, ¿qué hacen los judíos? ¿Qué hacen los que comenzaron con esto? Porque hermano, nosotros, literalmente nosotros venimos ayer, realmente nosotros somos nuevos, acabamos de llegar. Los judíos llevan practicando esto más de 2000 años. Entonces, si quisiéramos preguntarle a alguien, deberíamos de preguntarle a ellos. Porque ellos son los que tomaron las ordenanzas de los rabinos, tomaron las ordenanzas. El mismo Jesucristo practica la Pascua, practica la cena basado en lo que ya está establecido desde Moisés. Entonces, ¿cómo ellos celebran la Pascua? Bueno, se cuenta la historia de la redención. Se cuenta la historia cómo Dios sacó al pueblo. Ahora, no solamente se cuenta, sino que en cierta manera se lleva a la práctica. Porque la salsa, hay una salsa que se llama jarroset, que es una mezcla como de rábano con perejil, y lo comen. Es como cuando lo comen, ellos dicen, esto es por la amargura que pasaron nuestros padres allá en Egipto cuando éramos esclavos. Y entonces lo toman. Y entonces a la hora de tomar el pan, y entonces cada objeto, es importante. Y es una celebración realmente. No es un acto dejado ahí al olvido y como dejado al último. Increíblemente o no, aunque mucha gente no lo crea, Jesús nació judío, vivió como siendo judío y murió como un judío. El apóstol Pablo también. No, el apóstol Pablo no hablaba. Hay gente que piensa y dice, el apóstol Pablo inventó una nueva religión. Inventó el cristianismo. No, él lo inventó. Si leemos al apóstol Pablo en el libro de Hechos, habla cómo el apóstol Pablo terminó su vida siendo un judío y murió de esa manera. Y él en ninguna manera dijo, vamos a cambiar todo lo que ya estaba y lo vamos a poner nuevo. No. Incluso en Gálatas él habla y dice, los de Israel, dice, han sido, por un momento, dice, han sido, como dice, que han sido puestos por un lado, dice, para que tú, dice, como olivo silvestre vengas y seas injertado en el olivo natural, dice. Pero dice, no te jactes, dice. Porque si las ramas naturales, dice, fueron desgajados para que tú entrares, tú también puedes ser quitado, dice. Además dice, acuérdate que no es la rama el que sustenta a la planta, sino es la planta la que sustenta al olivo. Nosotros somos injertados en el pueblo. Nosotros, no hay una teoría, como se dice, una teoría de reemplazo. ¿Sabe qué es reemplazo? Quítate y me siento yo. Ese es mi lugar. Eso es reemplazar. No existe esa teoría en la Biblia. Existe la teoría de la injertación. Nosotros nos injertaron
en el olivo natural, pero el olivo natural sigue siendo Israel. Sigue siendo Israel, no hay manera de cambiarlo. El Señor Jesús no vino a cambiar, ni Pablo vino a cambiar. Entonces, ¿por qué nosotros estamos enseñando esto? Porque esto es lo que la Biblia dice. No hay, yo entiendo que hay muchas cosas que no entendemos y quizás nunca lleguemos a comprender, pero hay una diferencia entre cuando hacemos las cosas porque no sabemos, pero cuando ya sabemos, ya tenemos la información. Y ya tenemos entonces, ya queda en nosotros, ¿qué vamos a hacer? Mire, cuando el apóstol Pablo habla en Hechos 2, después que ellos han matado al Mesías y lo crucificaron, yo les dije en clase, creo que del domingo, hace 2 semanas que hablamos, cómo los líderes religiosos tenían el control de lo que se hacía en el templo y cómo ellos decían lo que se tenía que hacer. El pueblo no le quedaba otra más que obedecer. Pues bueno, cuando el apóstol Pablo da el discurso en Hechos 2, él habla y le dice, a este Señor, a este Jesús al que ustedes mataron, dice, Dios le ha hecho Señor y Mesías, le ha hecho Señor y Cristo. Entonces cuando ellos escuchan, ¿qué pasó ahí? Cuando ellos escuchan lo que ha acontecido, ellos dicen, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, bueno, arrepiéntese y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, dice. Entonces, nosotros cuando entendemos o cuando tenemos la enseñanza, no porque lo digo yo, porque mi palabra no vale nada, pero vaya, lo que está escrito en la palabra del Señor, es momento entonces de empezar a cuestionar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué es lo correcto? Entonces, ¿cómo se hace? Y para eso, pues, hay que estudiar la Escritura, porque en la Escritura está la respuesta. Entonces, vuelto a donde estamos en Éxodo 2. El mandamiento, bueno, para empezar, se tiene que hacer este ritual de la sangre, porque Hebreos 9:22, bueno, Hebreos 9 realmente de hecho, pero en el verso 22, comienza en el 3, ¿qué es lo que dice Hebreos, el escritor de Hebreos? Dice 9:22, bueno, el 16, dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, o sea, es necesario que muera. Porque el testamento, dice, con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde dice, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. La sangre en la Biblia lo que significa es un pacto. La sangre en la Biblia lo que significa es como el sello que se le pone a los acuerdos, a los pactos. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Para aquel que piensa, ¿verdad?, que la escritura no existía, que el libro no existía, Hebreos nos da una clara respuesta a eso. Dice que había un libro el cual estaba escrito y Moisés dice que roció y también roció, dice, a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo, dice, es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión quiere decir que alguien va a pagar por ti. Alguien te va a redimir. Ahora, acuérdense, el mandamiento era, pongan la sangre en los dinteles de la puerta, porque a medianoche va a pasar el heridor y donde quiera que no haya sangre va a matar al primogénito. Todos los primogénitos de Egipto van a morir esta noche. Ahora, Dios ha redimido a los primogénitos. Y la sangre es en cierta forma como el pago que se está dando, aunque no es un pago, pero simbólicamente es la manera como se hace la remisión. Es lo que el apóstol está diciendo acá, bueno, se cree que es Pablo, acá en Hebreos 9. Porque con la sangre, dice, se hace la remisión. Entonces la sangre
tiene un valor muy importante. ¿Okay? La sangre realmente, así como el pasaje que está hablando Hebreos, está en Éxodo 24, cuando Moisés rocía al pueblo con la sangre. Y en Génesis 15:1 hay una historia acerca de Abraham cuando Dios hace un pacto con él, cuando dice: te voy a dar la tierra, te la voy a dar a tu descendencia. Y Abraham pone los animales, parte la leña, se vierte la sangre. ¿Okay? Y la sangre lo que significa es el cierre o el sello del convenio. De la misma manera, cuando el apóstol Pedro habla, dice que nosotros hemos sido rociados con su sangre, porque la sangre lo que hace es que lo que sella el convenio, la redención. Entonces, cuando hoy en día la sangre de Cristo es, como dice Apocalipsis, lo que nos ha limpiado, lo que nos ha santificado. A través de la sangre del sacrificio de Cristo Jesús, hoy en día nuestros pecados fueron quitados, son limpios. Somos limpios hoy en día. Pero hay mucha gente que no entiende y piensa, ¿verdad?, que, como dice, yo me cubro con la sangre de Cristo. O yo cubro mi casa con la sangre de Cristo. O yo cubro mi carro con la sangre de Cristo. Y tontería que la gente se inventa. Porque la sangre de Cristo no es un amuleto. No es algo, los egipcios pensaban que en amuletos, creían en amuletos, tenían muchos dioses, lo cargaban con ellos. Pero la sangre de Cristo es algo que para nosotros es algo que nos ha limpiado y nos ha lavado. Una vez, por eso el escritor de Hebreos dice, el que ha sido limpiado de sus pecados no puede volver atrás y no puede volver nuevamente a tomar a Jesús y ponerlo en la cruz nuevamente, porque ya ha sido limpio aquella persona. Jesús le dice a sus discípulos: ustedes ya han sido limpios, dice, por la palabra que les he hablado. Ya están limpios ustedes. Y Juan 15 dice: aquel pámpano que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, la sangre, lo que nos ha limpiado a nosotros es el sello del convenio que Dios ha hecho con nosotros. Y para terminar vamos a leer allá en Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11 dice, aquí está. Vamos a leer desde el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo estos santos han vencido a aquel acusador que los acusaba delante de Dios de día y noche? No es en una pelea literal que ellos están teniendo con el acusador, porque según se cree, según lo que la Biblia dice, el acusador es el que está allá delante de Dios para acusarnos. Ahora, ellos dicen que le han vencido por medio de la sangre del Cordero, pero no en una pelea que ellos han tenido, como que la sangre de Cristo te reprenda, la sangre de Cristo te mande por allá, no, sino que a través de ellos haber sido santificados con la sangre del Cordero, ellos le han vencido. Y dice, y por medio también de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, la sangre del Cordero es lo que nosotros, como por eso la pregunta al principio de la clase: ¿quién dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque Dios, al preparar a su Hijo, hay un pasaje en el libro de los Salmos que dice: sacrificio y holocausto no te agradaron. Entonces dice, por lo tanto me preparaste cuerpo. Porque quien murió en la cruz debía ser aquel que era semejante a nosotros. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? Sí. La historia de Ruth. Bueno, en la historia de Ruth,
aquel pacto que se hace de la redención. Cuando Boaz va a redimir a Ruth, para que Ruth la Moabita fuese redimida, tenía que ser alguien de la familia del esposo el que lo pudiese redimir. Alguien de la familia, alguien semejante de la familia lo tenía que redimir a ella. Bueno, nuestro Mesías, ¿ok? Por eso es Mesías, por eso es nuestro Salvador, por eso es el sacrificio. Él, Dios le dio un cuerpo, lo prepara y ese cuerpo es presentado en un sacrificio en la cruz. Y cuando le iban a quebrar las piernas, dice que así era la costumbre, a los que estaban en la cruz, le quebraban las piernas para que entonces aquellas personas murieran inmediatamente. Dice que Jesús ya estaba muerto. Y entonces cuando el soldado romano se va a asegurar, le atraviesa su costado, dice, no sé si fue izquierdo o derecho, le atraviesa el costado, dice, y sale sangre y sale agua. Okay. ¿Por qué sale sangre y por qué sale agua? Porque la sangre es, como dice Apocalipsis, lo que nos ha limpiado a nosotros de nuestros pecados. Y el agua, como bien dice, yo soy el agua, y si el que bebe a mí, dice, que tiene sed, venga a mí y beba, yo le daré gratuitamente del agua de la vida que salta para vida eterna, dice. Entonces, la sangre del Cordero que fue derramado, lo que nos ha limpiado de nuestros pecados, y es, como dijo el apóstol Pablo, cada vez que bebieres este pan y que comieras este pan, dice, y tomas esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces es un mandamiento, es algo que debemos de practicar, es algo, pero no se puede practicar algo sin conocerse, ¿okay? Para que se practique algo se tiene que conocer. Si alguien no conoce algo, no lo debería practicar porque puede ser que sea un error. Para terminar, luego un ejemplo. Hace 2 semanas yo hablaba con un joven y me dice que estaba asistiendo a la iglesia católica. Y le dije, ven mañana con nosotros acá al servicio. Y me dice, no, es que tengo que ir allá. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque es que van a bautizar a mis niños y los tengo que llevar para que le den ¿cómo se llama? La doctrinización, no sé qué es lo que le dan. Y entonces yo le dije, ¿por qué tú vas a hacer algo si tú no sabes realmente? ¿Por qué tú lo vas a bautizar? Me dice, pues para que se le quite el pecado original. Y le dije, pero la Biblia no habla del bautismo para que se le quite el pecado original. Ah, no. Entonces le empecé a explicar un poco. Conclusión, le digo, no deberías de andar haciendo algo si no sabes lo que significa. Porque muchas veces nosotros como personas que a veces no sabemos, no tenemos el conocimiento, entonces miramos que alguien hace algo y como es el hermano o el cura o el pastor o el papa o el que sea, no, pues ha de ser correcto y vamos y lo practicamos. No debemos de ser así. Debemos de, como dice el apóstol Pablo, escudriñarlo todo. Todo, escudriñarlo, dice. Tenemos que analizar. Y hay que ver qué es lo que se puede retener de allí y tomarlo. Ahora, si algo que está incorrecto, no se toma. Si está incorrecto, no se toma. Solamente porque no es correcto, porque no es algo que Dios aprobaría. Amén. Vamos en esta noche entonces a terminar la clase. ¿Alguien tiene una pregunta? Sobre el papel que pusiste de las 4 copas, ¿eso viene bíblicamente? ¿Es bíblicamente que son 4 copas? Sí, está ahí. A ver, ¿me lo permiten? Ese de está. Sí, ahí está en la Biblia. Ahí está el texto. Sí, creo que sí, acá está. Acá está. En la iglesia católica le llamaban el cáliz. El cáliz. Sí. Wow, pero esa palabra es cáliz es una palabra de juicio que está en la Biblia. Cuando dice que el cáliz de la ira del Señor, o sea, la copa de la ira realmente. Sí, está en las 4 copas, está en Éxodo 6, 7. Vamos a leerlo aquí. Éxodo 6, 7. Ya lo pasamos, que no me acuerdo. Lo que pasa es que cuando pasamos ahí no estábamos hablando de esto, o sea que no lo...
Ok, 6, 6, 7 dice acá. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esa es una, os sacaré. Espérame, Éxodo 6. 6, 6, 6, 7. Ok, y os libraré de servidumbre, esa es la segunda. Os redimiré con brazo extendido, es la otra. Y os tomaré por mi pueblo, será vuestro Dios. Esa es la copa, esa es la cuarta copa. Ahora, hay que explicar también, Pero, hay que explicar también que cuando Dios le da la ordenanza a Moisés, si lo leemos tal como dice, van a tomar el cordero y lo van a sacrificar. Ok, esta es la ordenanza, lo que estamos hablando. Van a tomar el cordero y lo van a inmolar entre las 2 tardes, lo van a sacrificar y lo van a comer asado al fuego. Ahora, lo de las copas es algo que bueno, en la Biblia no está esto realmente como lo establecen hoy en día. Del verso de Éxodo 6 es donde se toma lo de las 4 copas como los judíos lo practican. Ahora, no hay cena realmente, no hay cena de convenio si no hay copas, si no hay bebidas, si no hay nada que se tome, porque es una cena completa. Entonces la cena lleva los 2 elementos, no solamente es comida, una cena lleva 2 elementos. Por eso es que si leemos bien en Éxodo, no habla nada de copas, por lo menos no en el capítulo 12, no habla. Entonces, la tradición, okay, lo que ellos establecen como tradición, lo que los judíos tenían como tradición, lo hacen a través de lo que Dios le dicta oralmente a Moisés y le dice, porque hay muchas cosas, demasiadas cosas, que realmente Dios se las dijo a Moisés. Y hay muchas cosas que no están escritas acá. Ahora, por eso dije, la manera más, creo que lo más apegado, lo que podemos ir a lo que se celebra, es viendo cómo hacen ellos. Porque, vaya, son los que empezaron con esto. Esto es desde Génesis, desde la salida de Egipto que comienza todo esto. Entonces, si buscamos dónde aquí vaya a decir, pues van a tomar la copa y van a hacer esto, no lo vamos a encontrar. Ahora, ¿por qué es que tiene valor? Porque esto es precisamente lo que Jesús practicó. Esto es lo que Jesús practicó. Ahora, el evangelista, como les dije el domingo, el evangelista cuenta los hechos como a él le dijeron que sucedieron, porque el evangelista no estaba con una libreta, cada cosa que decía Jesús, ahí lo estaba escribiendo. No. Los evangelios se escriben 40 años después de Jesús. ¿Ok? Entonces, lo que el evangelista hace es que recopila los datos y escribe. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo en la cena de Pascua? Hizo lo que hacían sus antepasados. Y todo lo que hacían los antepasados está escrito en las tradiciones de los rabinos. Y de ahí es donde se toma el ceder o la enseñanza de cómo se celebra la Pascua. De ahí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? okay, pero no me creo. Bueno, cada quien es libre de argumentar. Ok, pero cuando decimos, por ejemplo, no podemos decir únicamente, ok, no me convence. Bueno, si no me convence, ¿por qué razón? Es donde lleva la otra pregunta. Porque todos podemos tener una opinión, sí, pero ¿cuál es la razón? Porque no podemos decir, pues no, ¿por qué no te convence? No, pues porque no. Eso no es una respuesta. Porque no está en la Biblia y porque cuando cenaron, cuando fue la cena de la Pascua, no sale de eso de las copas, o se sale. No sale. Sale que por lo menos toma la copa 2 veces. Sale que toma por lo menos la copa. Pero hoy en día... No sé si es diferente. ¿Mande? Puede ser la misma, ¿no? Puede ser la misma. Pero ¿por qué no es la misma? Porque no es lo que ellos practican de hace más de 2000 años. No es lo que ellos practican. O sea, Jesús, pues vuelvo y digo, Jesús no iba a venir y eso es lo que mucha gente cree. Jesús vino y implantó algo nuevo. De aquí en adelante no va. Bueno, y si fuese una sola copa, fíjate. Si fuese una sola copa,
Hoy en día no es como la toman de todas maneras. Oh, no, pues. Ah, ok, es decir, ni siquiera, Pero, pues, no, que pues yo me tampoco- conformaría con que fuese una cena completa. Eso por lo menos daría ¿Cómo un poco sería, más de peso. cómo te imaginas tú la cena, una cena de la Pascua? ¿Cómo? ¿Qué comida o qué es lo que se comería? ¿Qué tomarían? Ok, bueno, esa pregunta se contesta de esta manera. Yo no puedo comenzar a imaginarme o hacer algo que no vamos a inventar algo nuevo por varias razones. Primera, porque no tenemos el conocimiento y no tenemos no tenemos de dónde tomar, no vamos a inventar ideas nuevas en este tiempo. Por eso es que cuando alguien lo quiere hacer lo más apegado a la Biblia, se remonta a cómo lo hacen los judíos. Porque son los que tienen la tradición y son los que tienen el mandamiento y son los que tienen, ellos practican la cena tal y como lo practicó Jesús. ¿Por qué? Porque eso se practicaba antes de Jesús. ¿Okay? Si se practicaba antes de Jesús de esa manera, ¿qué nos da derecho a pensar que Jesús lo practicó de otra manera? No hay por qué pensar que Jesús lo haya hecho de otra manera diferente, porque Jesús era judío y lo practicaba como lo hacían ellos. Esto viene, incluso, hay una parte que se pone un hueso. Y lo del hueso viene a razón de que hoy en día ya no se, como no hay templo, no se puede llevar el cordero al templo para que lo inspeccione el sacerdote, para que lo revise, para que lo maten, no se puede. Entonces ponen un hueso en el plato, el hagiga, y el hagiga lo que quiere decir es algo simbólico nada más del cordero. Pero no se mata ningún cordero hoy en día. Incluso hasta en eso son cuidadosos. Como no hay templo, no podemos llevar el cordero para que lo inspeccione el sacerdote. Entonces ponen algo simbólico. Y de hecho, del hagiga, de lo que se pone, es donde mucha gente inventa hoy en día y empieza con lo de los huevos de Pascua. De ahí. Pero realmente no es porque los judíos lo practiquen, sino porque ellos lo tomaron de ahí y dijeron, bueno, en vez de vamos a poner un huevo. Y de ahí sale lo de los huevos de Pascua. ¿Okay? Entonces, si algo podemos hacer nosotros, ¿verdad? En un futuro, más adelante, sería estudiar un poco mejor el tema para hacerlo de esa manera como podría ser, o que alguien venga y nos enseñe cómo se podría hacer, y entonces, ¿verdad? Tomar la enseñanza, no tomarla para un propósito de discusión, sino tomarla para aprender. A mí me gusta hacer muchas preguntas, porque cuando uno hace preguntas uno aprende. Pero si me preguntan a mí, yo no puedo inventar nada. Yo me remontaría a lo que ya está, escrito, a lo que ya está dicho. ¿Por qué? Porque son los que más conocimiento tienen acerca del tema y porque son los que lo han practicado por miles de años, y porque si alguien han estado haciendo todo así de esa manera, y Jesús, yo no tengo argumento para decir, no, mira, Jesús lo hizo de otra manera. ¿Por qué? Porque no hay de dónde pueda traer esa idea únicamente. Porque era lo que ellos hacían en aquel tiempo y era como Jesús practicó la cena también. Claro, no había alguien ahí mirando y escribiendo, claro está. Pero dado el hecho que la tradición era así en el tiempo de él, es más probable que era lo que él haya hecho. Bueno, me salvé entonces de cocinar. Dejar de creer en los dones. Vamos a orar en esta noche, agradecer a nuestro Dios Un mole ahí con arroz. por este tiempo que el Señor nos ha permitido. ¿Qué pasó? Dejar de creer en los dones. Sí, definitivamente. Vos, ¿Qué tiene que ver la música con el conejo y los huevos? Conejo no pone huevo. Exactamente. bueno, si quieren el miércoles que viene podemos, les puedo enseñar acerca de eso, de los huevos, ¿verdad? Porque también es importante que se sabría eso. Vamos a orar en esta noche, por una razón perdí la hoja. Pero vamos a orar, acordémonos que tenemos las peticiones de los hermanos que nos han hecho. Tenía Eh, una nueva. mande. La señora tenía, yo te puse una. Hay una hermana que tuvo un accidente, la hermana Judith, y la hermana parece que perdió el habla, no sé si ya se recuperó, no sé cómo está, los hermanos de Atlanta. Y vamos a orar por las peticiones, por los que estamos orando continuamente, por la familia de hermano James, de bebé James, y orar también por nuestra hermana Ana,
nuestro hermano Sammy, por esta Scott, se llama la persona que ha padecido, también está padeciendo La señora Dolores se llama. Dolores. ¿cómo se llama? Dolores. ¿Dolores? Dolores, algo así. No, no sé. Va a tener una operación el lunes y ella pidió oración, por favor, que la tengamos. Es la que me hizo las playeras. Oh, ok. Sí, Ah, bueno. sí, me pidió también que... ¿Quién? Bueno, vamos a orar. El Señor sabe las peticiones y vamos a orar en esta Que noche. si podemos llamarla después de su operación, creo que no ha de tener a nadie. No sé. No sé, pero... Bueno, está- bueno, el Señor escucha la oración y nuestra petición también. Oramos por el hermano Sergio también, no sé por qué no pudo venir, no dijo nada, así que oremos, ojalá y todo, esperamos Dios que todo esté bien, amén. Vamos a orar al Señor, hermano Carlos, por favor, oremos en esta noche. Padre, te damos gracias por esta Gracias, te palabra damos, tuya Padre, recibida, Dios, en Señor. esta noche. Gracias, Padre, porque somos tus instrumentos, somos tu copa y tú nos llenas, Padre. Te damos gracias, Señor, por la familia, Señor. Gracias por nuestros hijos, Señor, nuestras nueras, nuestros nietos, Padre, nuestras esposas, Padre, nuestro hogar. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que estuvieron en línea conectados, Señor. Dar una bendición a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, por el hermano Sergio, Señor. Conoce por qué no vino, Señor. Cuídalo y protégelo, su familia. Cuídanos, Padre, en todo momento, Padre. Cuídanos donde quiera que vayamos, en nuestros trabajos, Padre. Te damos gracias, Señor, por la salud. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas buenas que han pasado en nuestras vidas, malas, porque son experiencias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás protegiéndonos y cuidándonos, Señor. Sigue protegiendo y cuidándonos siempre, Padre. Te pedimos, Señor, por esas personas, esas peticiones que se hicieron, Señor. Tú los conoces cada uno de ellos, Señor. Tú sabes cuál es su necesidad, Señor. Súpleles. Gracias, Padre, por el pan en la mesa. Te damos gracias por todo y eso y mucho más, Señor. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén, Padre. Amén, Dios le bendiga, hermano. I miss Oh, man, you missed